un nombre y le ha dicho al Partido Fuerza del Pueblo, FUPU, que es un nombre que debo decir ahora cerrando el año que ha pegado y que mucha gente ya no lo identifica. A la gente le ha gustado FUPU, el nombre, a la gente le gusta. La gente no lo identifica ya. Yo no escribí la patente, lamentablemente, pero yo se lo regalo a la FUPU. Ese gentilicio. A ellos no les gusta, ¿no? No, yo le gusto. Son pueblistas. Pero a ellos les va a gustar, porque es muy fácil, es fácil de decir. Sí, FUPU es fácil. Y se ha ido Además, se diferencia de FP, que es lo que la gente le llama que era un apócrifo de Leonel Fernández presidente. Eso se veía mal. Entonces, yo le queremos dar un elemento que lo puede separar y darle identidad propia. Fupistas. Yo soy fupista. Pero si no le gusta el apodo, que tengan cuidado, porque en el barrio decían que cuando usted cogía cuerda con un apodo, ese era el que le dejaban. Así no era. Es por eso que la pegaba la FUPU. A mí me decían mancebo y yo nunca le hice caso y nunca me dijeron mancebo. ¿Y tú te pareces mancebo? Sí. Ese nombre te cae bien. Ese nombre, tú eres amancebado, ese nombre te cae bien. Pues mire, volviendo a la seriedad de este tema, quise referir que se produjo un acontecimiento, bueno, como toda la historia es esa, los acontecimientos tienen origen en un momento y se van desarrollando después, no importa el tiempo, lo que importa lo que trae como consecuencia y la repercusión que deja. En este caso concreto, eso que ocurrió un 5 de octubre al interior del Partido de la Liberación Dominicana con la administración de la Junta Central Electoral, que ahí estuvo el primer fracaso de la Junta Central Electoral, porque los dirigentes que seguían al doctor Leonel Fernández y parte de ellos se fueron con él, miembros del Comité Central, miembros del Comité Político, entendían que la Junta obró de manera inadecuada y permitió que se materializara, que se consumara un fraude que le perjudicó. Entonces ya ahí vinieron quejas con la Junta Central Electoral y después en el año siguiente, en el año presente, el que termina hoy, 2020, vimos que la Junta tuvo otro tropiezo. Esa Junta Central Electoral que ya se cambió en este año, tuvo otros tropiezos en organización y montaje de procesos electorales. Eso que ocurrió en octubre provocó la partida del doctor Leonel Fernández, la conformación de un órgano político distinto con ese grupo que se fue del PLD a formar lo que es Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo participó con candidaturas propias en algunos niveles, llevó un candidato a la presidencia de la República que se llama Leonel Antonio Fernández Reina, no ganó las elecciones, sacó una votación importante, sacó en alianza con el Partido Revolucionario Moderno una cantidad de diputados y senadores, participó aliado en algunos casos en los niveles con apoyo indirecto en los niveles municipales, pero quizás una de las cuestiones más trascendentes que se produjeron es, y esto es importante para los fines de análisis político de cualquier momento, cómo ese partido fuerte, que se llama Partido de la Liberación Dominicana, comenzó a requebrajarse y comenzó a pesar en el tiempo de ejercicio de gobierno a partir de ese acontecimiento de octubre. A partir de ahí, al PLD se le pegó de todo. A partir de ahí, mucha gente terminó convenciéndose de que el PLD era un partido de fraude, un partido poco transparente, un partido que quería perpetrar una dictadura a través del presidente de entonces, Danilo Medina. Todo ese tipo de acusación se fue convirtiendo en una campaña en la que mucha gente creyó, sobre todo sector clase media, y a eso hay que agregarle también un elemento posterior que sirvió mucho para marcar y herir de manera importante al presidente de la República y a su gobierno, que fue aquel acontecimiento que se produjo con la entrevista de doña Miriam Germán en su aspiración de permanecer como miembro de la Suprema Corte de Justicia y en un acto encabezado por el presidente de la República que le correspondía en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. A esta señora se le maltrató, mucha gente entendió que se le hizo un ultraje innecesario e inmerecido y que el presidente de la República debió intervenir y no lo hizo para paralizar eso y pedirle incluso disculpas a la dama que estaban entrevistando en ese momento. Todo ese tipo de cosas configuró una imagen del gobierno, del PLD y del presidente Medina que todavía estamos cosechando resultados de eso. Creo que eso cambió mucho la suerte del PLD, ese proceso que inició en octubre, que eligió como candidato presidencial de ahí el PLD al señor Gonzalo Castillo. Después de la elección de Gonzalo Castillo, su comportamiento, su forma de desarrollarse en política a principio de año 2020, hasta el mismo día de las elecciones,
evidentemente que fue el desarrollo de una campaña errática, un candidato que por todo lo que se vio no estaba preparado para ello, y eso operando por un lado, y por otro lado la población buscando, identificando una figura en capacidad para sacar al PLD del poder, y esa figura logró articular o encantar a la población con los temas que la población quería. La población quería un gobierno que pudiera perseguir la corrupción, era lo que se medía, o se estableció en encuesta. La gente quería cambio, por eso el gobierno, quizás de manera inteligente, aprovecha la coyuntura y dice el gobierno del cambio, que habrá de verse en el tiempo cuánto se ha cambiado, cuán distinto es este gobierno del otro. Creo que no hay duda de que es diferente, y que hay cuestiones que han cambiado. Habría que esperar que pase el tiempo para que uno pueda establecerlo con mayor claridad en cuáles cosas se ha sido absolutamente distinto y cuál es el beneficio que habremos de tener con distinguir una cosa de la otra. Pero sin dudas que esos fueron acontecimientos importantísimos que han cambiado el curso de la historia, al fin de que hoy tenemos al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente. Por eso era hasta entonces el candidato de un partido débil, un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano que se estaba consolidando, convirtiendo en un proyecto político que lucía interesante, pero para entonces, para octubre del año pasado, no se proyectaba como un partido con la suficiente fuerza, con la suficiente aceptación. El propio candidato todavía no se le había visto ese nivel de entusiasmo que la gente, con lo que la gente lo asumió después de estos temas que estamos mencionando, en lo que se vio involucrado el PLD y el gobierno. En fin, cosas que pasaron, pero creo que todo eso, lo de octubre, lo de febrero con la Junta Central Electoral no solamente se le puede imputar lo de octubre, en febrero no fue capaz de montar el proceso que decidió con dos modelos, uno automatizado y el otro manual, fracasó el sábado por la noche, el día antes de las elecciones municipales. La Junta o el presidente de la Junta de entonces se le informa que es imposible poder hacer las elecciones en la parte automatizada, que el software no subía todas las informaciones que contenía para que los electores pudieran elegir de manera libre y segura al candidato o a los candidatos, porque estábamos hablando de elecciones para el nivel municipal, donde están los alcaldes y los regidores o los concejales. No obstante eso, se quiso la Junta correr el chance, o el presidente de la Junta, para ver si se podía corregir el problema en el resto de la noche del sábado, en las primeras horas del domingo, día ya de las elecciones. No se pudo, hubo el reclamo de parte de los partidos políticos participantes, fundamentalmente el PRM, que logró imponer su criterio y que su posición fuera aceptada para anular las elecciones en los dos niveles, en las dos modalidades, tanto la automatizada como la parte manual. Y hay que recordar que ese día y los días posteriores fueron momentos de mucha tensión. Hay quienes incluso temían que aquí podía darse un enfrentamiento muy serio entre la fuerza política y los ciudadanos de manera particular. Gracias a Dios no ocurrió. La Junta anunció una nueva fecha para montar el proceso, se acudió a la parte manual, se desistió del sistema automatizado para montar las elecciones, y a partir de ahí el PRM y la fuerza opositora lograron capitalizar ese mal momento junto con lo otro que he contado de octubre, y lograron darle un duro golpe al oficialismo de entonces, sacando mayoría en los ayuntamientos. Y eso fue el anuncio, el inicio, la antesala de lo que ocurrió después, cuando el PLD perdió las elecciones en este año. Eso es así. El 5 de julio. Creo que sin duda, tú lo señalabas, los acontecimientos se arrastran. Mira, lo de octubre sin duda tuvo repercusiones en este año, fundamentalmente porque la fractura del PLD, la salida del doctor Fernández del PLD, fue un acontecimiento que políticamente fue determinante en las elecciones, en el año electoral, porque no puedo decir que esto fue una elección, esto fue un año electoral, donde hubo varios procesos Desde de diferentes febrero. formas que van desde febrero y que bueno, se heredaron de octubre. Comenzamos el año en medio de un debate electoral, primero sobre el uso o no el uso de votos electrónicos en las elecciones de febrero. Yo no comparto digamos que hacer el símil de las irregularidades o las dificultades que se presentaron
en febrero con lo que pasó en octubre. Yo creo que en octubre hubo un problema diferente que concluye en unas elecciones muy cerradas y una persona que no iba a aceptar una derrota y otros no se iba a dejar derrotar porque ya estaban, digamos, era cuadrado para partirse en dos en lo que sea que sucediera. Sucedió que tuvo más capacidad de llevar gente a votar y de hacer más desorden, lo consiguió hacer y ese se quedó con una sigla que el otro se fue y no se iba a quedar con ella. Yo lo resumo así, ahí yo no veo que hubo una irregularidad ni la chacaría de la Junta. Los problemas que políticamente se generaron dentro del PLD que provocaron su división. Ahora, lo de febrero sí. Lo de febrero fue culpa de una Junta que no estuvo a la altura ni antes, ni durante, ni después de lo que estaba haciendo, lo que estaba aconteciendo en ese momento, que era la implementación de un sistema que no se hizo. Se hizo bien en octubre porque era menos la plataforma que se necesitaba. Cuando se aplica con una boleta ya grandísima, no hubo capacidad para cargarla correctamente, no se hicieron los controles de calidad para verificar esa carga y se produjo entonces lo que ustedes saben que se produjo. Y para mí ese es el acontecimiento que marca todo lo que políticamente sucedió aquí. Más que octubre, porque octubre la división del PLD jugó un rol, pero todavía Daniel lo apunta muy bien, el PLD votó 1.600.000 gente en la primaria, 1.800.000 gente en la primaria. Leonel Fernández en las elecciones votaron menos de 300.000. O sea que no fue que el PLD se partió en dos, fue que el PLD perdió el favor de la gente de forma acelerada. Leonel se llevó su pequeño grupo, que es importante, una fractura, pero no fue que lo partió en dos. No fue que lo partió en dos. Ahora, lo que sí pasó fue que al PLD, por haber asumido la Junta, por haber defendido la Junta y por manejarse tal vez mediáticamente mal en ese momento, y la oposición lo capitalizó muy bien, el PLD se le pegó ese error y se produjo los acontecimientos en torno a la Plaza de la Bandera. Y ahí vino un proceso de deterioro que trastocó cualquier posibilidad que tuviera políticamente el PLD, que pasaban por un éxito en febrero, que ellos tenían la esperanza de sacar una buena votación municipal, tenían posibilidad de hacerlo en ese momento, pero ya marzo, ya el deterioro se había acumulado, el resultado de marzo profundiza la situación de enojo o de desafección, porque si usted se fija en el resultado electoral de julio, la votación del PLD se reduce en unos montos de votos, como tal de montos de votos, muy similar a cómo aumentó la abstención. O sea, aquí hubo una abstención, la gente que se quedó sentada. Mucha gente no fue a votar. Y usted ve que y no digo que solamente que fue esos elementos. Hago un símil para decir que hay varios elementos. Hubo evidentemente gente que simplemente votó en contra, que votó a favor, y mucha gente que no votó. Pero lo que digo es que hay una proporción importante de votos que fue por el PLD, que no necesariamente se fue en contra del PLD, sino que simplemente no votó. Ya fuera porque estaba desanimado por la división, porque estaba desanimado por todo lo que estaba pasando en el entorno de clase media con mucha repercusión mediática, que generó una situación en la cual el PLD no tiene una imagen positiva, si fue porque el candidato, y ahí opera mucho, el candidato del PLD no fue un candidato que tuvo éxito desde el punto de vista personal, ni su imagen careció de mensaje, hubo una serie de dificultades que no pudieron corregir. Yo recuerdo en esas primarias que siempre decía, el candidato que pudiera ganar en octubre tal vez no es el de mayo. Y yo creo que eso pasó con Gonzalo. Tal vez Gonzalo era el candidato para ganarle a Leonel, pero no para ganarle a Luis. Porque no tenía la posibilidad de unificar la corriente de Danilo en torno a una figura. Sobre todo la parte más musculosa, pero no necesariamente era el candidato para enfrentar un proceso electoral ya a nivel nacional. Creo que eso se quedó demostrado en el proceso. Él hizo su esfuerzo, se le reconoce, pero cuando no hay una posibilidad no existe. Entonces fueron muchos acontecimientos que se fueron dando para llegar a un 5 de julio que evidentemente confirmó lo que había pasado en marzo, que era un cambio en la correlación de fuerzas en la política dominicana, un cambio como no se había dado desde el año 2004. En el año 2004, entre el año 2004 y el año 2006, más bien ese proceso, el PRD pasó de dominarlo todo a perderlo todo. Bueno, el PLD en un periodo más corto de tiempo, que fue de marzo a julio
del año 2020, de este año que hoy concluye, el PLD pasó de dominarlo todo a perderlo todo, a tener una representación congresional bastante disminuida, a tener una representación municipal también muy disminuida, donde no tiene, salvo tal vez la ciudad de Santiago, no tiene ni siquiera grandes centros urbanos, ciudades importantes, donde domina la municipalidad, y evidentemente a perder la presidencia de la República. Uno, si ve esto en retrospectiva, independientemente de cuál sea el resultado de este gobierno que acaba de comenzar y el cual evidentemente quedan muchos factores, queda mucho tiempo para seguir viendo, para seguir analizando, para ver cuál será el balance al final del camino, pero cuando uno lo ve hacia atrás, yo creo que ese cambio en el gobierno, ese cambio político que se produjo en República Dominicana, creo que tal vez desde el punto de vista social, al menos coyunturalmente, ¿verdad? Reitero, no sé la proyección a futuro, pero en ese momento tal vez era necesario. Usted sintió algún nivel de descompresión social. Eso que señalaba Dani, que a veces uno pensaba que iba a un enfrentamiento entre la gente, que había una presión, había sectores que simplemente no querían al PLD ahí. Y si el PLD ganaba, yo a veces decía aquí el año pasado, este año en varias oportunidades decía, ¿será que hay que darle el triunfo obligado? El PLD tiene que perder sí o sí, porque si no pierde, aquí va a haber una vaina, aquí se va a producir una situación de ingobernabilidad. Y uno a veces llegó a pensar eso, que a ese nivel se había llegado, de encono de sectores importantes de la vida política, económica y social dominicana, con un PLD que tenía dilatados 16 años de gobierno y que con cosas buenas y malas, todo lo que dura mucho, hasta la belleza cansa, y como dice el dicho. Entonces, probablemente este segundo tramo del año ha podido ser sostenible, vivible, respirable, porque hubo un cambio de gobierno. Porque hubo una situación en la cual la gente ve una perspectiva diferente, ve funcionarios nuevos, ve un presidente diferente, con un estilo diferente, funcionarios con su estilo diferente también. Y bueno, eso de alguna forma genera expectativas positivas, genera niveles de tolerancia. Yo no sé hasta qué punto un gobierno que hubiera seguido el PLD en el poder iba a estar en capacidad de proponer ningún tipo de modificación a nada, incluyendo el mantenimiento de elementos tan elementales como la medida del COVID, que iba a ser prácticamente imposible. Parecería, ¿verdad?, que eso es lo que estaba pintando, pero la situación se dio como se dio, y a partir de agosto tenemos un nuevo presidente, el caso del presidente Luis Abinader, un nuevo gabinete con muchas figuras interesantes, gente joven, gente experimentada, y hasta ahora las valoraciones son bastante positivas. La gente, según las encuestas que maneja el gobierno y algunas que se han publicado, sitúan al presidente Abinader por encima de un 70% o un 80% en algunos casos incluso, de aceptación. O sea que, digamos que las cosas que se fueron dando, al final terminan con esta situación de un cambio de gobierno, pero yo reitero lo que decía al principio, creo que todo, el origen, la génesis, se produce en ese acontecimiento de febrero, 14 de febrero fue, ¿verdad? No, 15 de febrero. 15 de febrero. 15 de febrero, ese intento de elecciones que fracasó y los sucesos políticos que se dieron en torno a él. Lo que sucedió después, manifestaciones de Plaza de la Bandera, empoderamiento de ciudadanos de clase media, y todo eso que sucedió fue lo que al final ha dado como resultado el cambio político que se ha vivido en la República Dominicana, independientemente y sin quitarle los méritos al trabajo que han hecho y lo que ganaron, ¿verdad? Yo creo que Luis Abinader necesitaba un segundo intento, porque aprendió del primero, pero ya era una tercera campaña nacional, porque había sido candidato vicepresidencial de Hipólito en el 12, una figura ya con reconocimiento. Yo pienso que Luis manejó una campaña muy buena, muy bien asesorado. Mauricio Benegochea, hay que reconocerle el gran trabajo que hizo. Luis fue un candidato disciplinado, que no cometió un error en la campaña. Un error no cometió. Hizo todo como el libro mandaba. Una campaña bien diseñada, con un mensaje unificado de cambio, sostenible durante meses, que caló en la población. Y la verdad es que ese mérito también hay que reconocérselo también. Se dieron, todos los factores se aliaron, ¿verdad?, para que el terreno fértil se diera para su victoria electoral, pero él estaba preparado para aprovechar ese terreno, desde el punto de vista de su experiencia como candidato y la plataforma
política que le acompañó, un PRM que ya venía creciendo y había hecho un trabajo de crecimiento y fortalecimiento de sus estructuras, todavía no tan fuertes, pero mucho más sólidas que en el 16, y una oferta política, un mensaje político bastante bien manejado y bien llevado. República Dominicana, luego de todo esto que hemos vivido, me parece que ha salido o ha reflejado que tiene una democracia sólida, con todas las imperfecciones que podamos señalarle. El tránsito del gobierno de Danilo Medina, la entrega del poder como tenía que ser, porque el pueblo había decidido por mandato de la mayoría en las elecciones que Luis Abinader sea el presidente de la República, refleja una madurez y una responsabilidad del liderazgo político dominicano de que las reglas fundamentales de la convivencia en democracia hay que respetarlas. La mayoría quiso eso hay que hacerlo. Inmediatamente el candidato presidencial Gonzalo Castillo reconoció el triunfo de Luis Abinader. No hubo perturbación ni nada de esto. Horas después de las votaciones, usted ganó. Se comunicaron, el presidente Danilo Medina recibió al presidente Luis Abinader y se hicieron los protocolos mandatorios para el traspaso de poder. Y aquí estamos montados en un gobierno del presidente Luis Abinader, que por cierto, creo que ha sido el presidente muy trabajado, el presidente más rico que hemos tenido, por la declaración pero que el primero, de 4.000 millones de pesos, creo, de su patrimonio familiar. De su patrimonio familiar, muy bien trabajado, tiene cómo justificarlo, y un gabinete también con mucho brillo de teneres materiales. Dentro de todo esto, trajo consigo algo que me parece que fue un gran aporte al sistema de partido, a la política partidaria. La candidata vicepresidencial, hoy presidenta de la República, Raquel Peña, una persona que no se había conocido en los ámbitos de la política partidaria. La vicepresidenta. Sí, es una persona de la academia, ejecutiva, decana, creo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, empresaria, con un activo accionar en trabajo social también en su natal Santiago. O sea que es una parte del brillo de este proceso que nos ha traído y que República Dominicana tiene la posibilidad de seguir aprendiendo y avanzando en todas estas cosas. Ha habido enfrentamientos propios. Creo que el presidente Luis Abinader dio un discurso en una ocasión que no estaba a la altura de un jefe de Estado, porque colocó un poco de combustible, el ambiente tenso, cuando llamó al PLD como una asociación de malhechores, algo así, que había violentado todas las normas que estaban establecidas incluso en el Código Penal. Más allá, me pareció que no era necesario hacer ese tipo de declaraciones, porque luego estaba buscando un diálogo, visitó incluso al liderazgo de los diferentes partidos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana, cuestiones que me parece que fueron propias de las pasiones políticas. Luis Abinader tuvo que echar hacia atrás también, ya dentro de sus partes de cosas que ha tenido que pagar políticamente. Cuando habló de aumento de impuestos, hubo de echar hacia atrás, pronunciar un discurso y decir que iba a buscar los recursos dentro de los fondos de la Barrigol. La pasada semana un periódico le sacó los cálculos de la reversa del gobierno. Bueno, son como 7. 8 cuestiones que tienen que ver entre escándalos de corrupción. Le contaron cuatro reversas. Sí. El listín hizo un trabajo sobre eso. Sí. Y el periódico El Caribe también trajo algo de la reversa. El listín trajo de los escándalos que la ministra de la Juventud, que no pudo asumir definitivamente, Kimberly. Tenemos el caso de las denuncias del propio ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, sobre ventas de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública, que hubo de ser cancelado un funcionario en ese ministerio. Caso del Ministerio de Interior. El caso del Ministerio de Interior, del viceministro de Interior, cancelado por escándalo de manejo de los permisos de porte y tenencia de armas de fuego. Tenemos el caso de los 100 millones de pesos regalados a los artistas luego de que se violentaran los procesos para la ley de compra y contrataciones. Y otra cosa que han estado ahí son cuestiones que ocurren, que uno tiene que hablar de esto porque son realidades con las que nos hemos estado manejando. Hemos tenido una reconfiguración de
las instancias de poder como el Consejo Nacional de la Magistratura, como el presidente Luis Abinader ya ha convocado varias veces, cómo se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura, la Liga Municipal Dominicana que pasa al control del Partido Revolucionario Moderno, con Víctor de Asa como secretario general, la Federación Dominicana de Municipios que también tiene ese tipo de situación, y otras cosas que han estado ocurriendo que pudiéramos pues estar siguiéndole pasando balance sobre todo esto. Bueno, tenemos temas, tenemos que irnos a la pausa ahora. Pero antes de irnos a la pausa, Dani, porque yo creo que no nos veríamos bien si cuando pasamos un pequeño repaso a los escándalos que han acontecido en un gobierno reciente, nos referimos a cómo termina el año en materia de lucha contra la corrupción, con un Ministerio Público asumiendo grados de estelaridad en persecuciones abiertas y otras que han estado sonando, tanto el sonado caso Antipulpo, como se le ha llamado, que tiene en Najayo a un hermano del expresidente de la República, donde se habla de manejos que pudieran constituir delitos penales por un orden de que pudiera llegar hasta los 5.000 millones de pesos, y otros casos que están siendo investigados, casos de la OISOBE, casos del sector eléctrico y las ventas de unos cuñados del presidente Medina, y otros que no se han mencionado. Tú mencionaste aquí una lista la pasada semana, traía sobre lugares en los cuales se le ha pedido información a los propios miembros de la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas, la propia Cámara de Cuentas. O sea que hay toda una situación que el año acaba con una bruma en materia de persecución de la corrupción que proyecta cómo viene el año que viene. Sí. Porque eso hay que tenerlo claro. El año que viene va a ser un año marcado por esto que está pasando al final de este. Todo eso es así. Mire, nosotros vamos a desearles un bonito año en medio de las dificultades, el mejor año, el año 2021. Nos tenemos que ir a la pausa, pero al regreso nuestro compañero Luisín va a estar con Joanna, seguro, va a estar con Geomar. Pero Luisín, si él quiere estar solo, estará solo. Va a cerrar el año como tiene que cerrarse, con música. Así es que al regreso no estaremos, pero sí Luisín va a estar con algo que ustedes disfrutan mucho, que es la parte musical que Luisín ha introducido aquí en este programa. Así es que la pasen bien.